Hoy día vamos a continuar estudiando con el libro de Isaías, en donde nos quedamos la semana pasada. Pero antes, pues vamos a orar y encomendar este tiempo a Dios. Señor, gracias te doy por una oportunidad más, Señor, que nos das de venir aquí a la iglesia, a tu casa, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que estemos atentos, que estemos concentrados a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Venimos de cosas distintas durante la semana, Señor. Hemos pasado distintas cosas, Señor, pero aún así tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que puedas mostrarnos ese mensaje por medio de tu palabra, Dios. Y que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Que sean tus palabras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 39 de Isaías. A lo largo de estas 3 semanas que han pasado, 3 o 4, hemos estado estudiando acerca de un personaje en específico. Más allá de Isaías, el autor de este libro, hemos estado hablando acerca de un rey, el rey de Judá, que es el rey Ezequías. Entonces llegamos a este capítulo teniendo una imagen de rey distinta a la cual empezamos. Cuando empezamos, comenzamos a ver un rey Ezequías, quien había de alguna forma hecho un cambio en el pueblo de Judá, en Jerusalén. Él había destrozado todos aquellos altares paganos que su padre Acaz o Ahaz había creado, había edificado, y para este entonces él de alguna forma encarriló al pueblo de Judá hacia Dios. Pero la semana pasada, como vimos, el rey Ezequías fue hablado por Dios, en el cual le dijo que iba a morir de alguna forma, y él, metido en sus cosas, en el éxito de lo que podía él tener como rey, le pidió a Dios, como vimos, un bonus track, ¿no? Un bonus track de 15 años más, el cual se le fue concedido, pero nos quedó una imagen de un rey que ya tenía un poco el corazón más torcido, más llevado hacia lo que eran los afanes de un rey de la vida real, de la vida de la nobleza, y ya no de un rey que quería de alguna forma agradar a Dios, ¿no? Entonces llegamos a esta altura en el año 702 a.C., para que se ubiquen en el calendario. Y en realidad no han pasado muchos años, mejor dicho, no ha pasado ni un año desde ese bonus track que Dios le dio. Recién estamos pegaditos. Estos capítulos están pegados y realmente están pegados en el tiempo también. Así que vamos a leer de corrido este capítulo, que es realmente corto, son 8 versículos, y de ahí lo vamos a estudiar poco a poco. Dice el capítulo 39 de Isaías, versículo 1: Por esos días Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había convalecido, es decir, que ya estaba estable. Así que le envió cartas y presentes. Eso fue motivo de mucha alegría para Ezequías. Así que les mostró a los enviados la casa de su tesoro, el oro y la plata, las especias y los ungüentos preciosos, y todo su arsenal, todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué quiere de ti esa gente? ¿De dónde ha venido? Ezequías le respondió: Han venido a verme desde un país muy lejano, han venido de Babilonia. Isaías dijo entonces: ¿Y qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó: Han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Isaías le dijo entonces a Ezequías: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en todo lo que hay en tu casa y en todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho: a los hijos que tengas y engendres se los llevarán a Babilonia, y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Ezequías le respondió a Isaías: Es buena la palabra del Señor que me has comunicado, que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Muy bien. Este capítulo es, por así decirlo, es un
marca un antes y un después en el libro de Isaías, no solo porque está ubicado más o menos a la mitad, sino también porque a partir de ahora se nos presenta un personaje más, un pueblo más, y es el pueblo de Babilonia, el cual no había estado tan presente hasta este momento, simplemente porque era un pueblo que estaba en crecimiento, recién estaba en la gestación, no tenía tanto poder. Pero a partir de ahora el pueblo de Babilonia va a tener más predominio cuando estemos estudiando este libro de Isaías. Y por el contrario, el pueblo que era enemigo de Judá y de muchos otros pueblos aledaños a Judá, el imperio asirio, ese imperio va a empezar a dejar de escucharse más por esta zona. Y es que el pueblo asirio, como ya sabemos, de alguna forma no pudo penetrar en Judá. Y el pueblo asirio más adelante, por Babilonia misma, va a ser derrotada, ¿no? Entonces, lo primero que se nos menciona es a Merodach Baladán. Merodach Baladán es, por así decirlo, el archienemigo del pueblo asirio. Y él, al oír que Ezequías había estado enfermo, que ahora ya estaba mejor, que había ocurrido esa especie de milagro astronómico que Dios había hecho con la sombra que leímos el capítulo pasado, pues mandó a su gente, a sus embajadores, a darles unos presentes a Ezequías, pues porque ahora Ezequías era el foco de atención en toda esa zona. En Segunda de Crónicas, no la tienen que buscar, pero es 32:23, dice: entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá, y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Entonces, como ven, la situación era buena hasta este momento para Ezequías, porque él había sido utilizado por Dios para derrotar al ejército que tenía Sennacherib. Entonces los pueblos centraron su foco de atención en Judá y fueron a darle presentes, a darle ofrendas. También centraron su foco de atención en Dios, pero principalmente en Ezequías. Y eso en Ezequías creó cierto envanecimiento, cierto orgullo, cierta soberbia, ¿no? Y si prestamos atención en lo que hemos leído, nos daremos cuenta que esa soberbia se da a notar, ¿no? Voy a leer nuevamente los versículos 1 y 2. Dice: por esos días Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había convalecido, así que le envió cartas y presentes. Eso fue motivo de mucha alegría para Ezequías, así que les mostró a los enviados la casa de su tesoro, el oro, la plata, las especias y los ungüentos preciosos, y todo su arsenal, todo lo que hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Muy bien. Como ya dije, Babilonia en este momento era quien se ponía enfrente del imperio asirio. Ellos iban a ser los principales enemigos de este imperio. Ahora, ¿por qué el rey de Babilonia, Merodach Baladán, manda a su gente a Ezequías? Ya sabemos que muchos mandaban ofrendas por lo que había sucedido. Algunos piensan que quizás era un simple encuentro diplomático, político, o quizás porque también quería saber qué es lo que tenía Ezequías que había hecho que él pueda derrotar al ejército de Sennacherib. Era como algo estratégico, ¿no? Él quería saber qué tenía Ezequías que ellos no tenían. Y para su suerte, cuando llegan, Ezequías les abre las puertas, pero les abre hasta el baño. Entran, pero y consiguen conocer absolutamente todos los rincones del palacio de Ezequías. También vemos que en 2 de Crónicas 32-31, un poco más adelante de lo que leí antes, dice: pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a Ezequías, para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esta parte de Crónicas, que relata exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en Isaías, nos da ciertos detalles que en Isaías no vemos. Por ejemplo, que Dios permitió que esto suceda, es decir, que los embajadores vayan a Judá y que conozcan, que entreguen las ofrendas a Ezequías, principalmente para probar a Ezequías, para ver cómo estaba su corazón en ese momento, ¿no?
esa visita, bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, y de lo que pasó quiero rescatar, o mejor dicho, enfocarme en dos cosas. Una es la actitud de Ezequías. Recordemos que lo que hizo Ezequías por Judá fue algo muy trascendental. En realidad, hacer que el pueblo vaya a los caminos de Dios es algo realmente impresionante. Quizás nunca lo hemos vivido así, en sentido de que una nación entera se encamina a los pueblos de Dios. Entonces es realmente meritorio lo que Ezequías había hecho. Y lo que está haciendo Ezequías acá es de alguna forma derrumbar todo lo que él había construido, principalmente porque él está dando a conocer a otros pueblos lo que él tenía. Entonces esto era contraproducente para él porque estaba revelando o develando todas aquellas cosas que para ellos era su fortaleza, pues, ¿no? Quizás el arsenal, las especias, todos los tesoros que ellos tenían, ¿no? En este momento Ezequías quizás estaba orgulleciéndose mucho de lo que él tenía, estaba enamorado del poder que él había conseguido, del éxito que él tenía hasta este momento, y simplemente abrió las puertas. Nunca le dijo a Dios: mira, tengo un par de visitantes aquí, ¿qué hago con ellos? Les invito a una cena, acepto sus ofrendas. No llamó ni siquiera a Isaías en ningún momento. En todo momento Ezequías se envaneció en sí mismo, se enalteció a sí mismo y simplemente les abrió las puertas a ellos. Más adelante vamos a ver que esto fue en realidad lo que marcó prácticamente el hecho de que Judá termine cautivo de Babilonia, ¿no? Entonces aquí vemos unas cosas respecto a la soberbia, que en realidad es un pecado que la Biblia toma mucho en consideración para partir hacia otros pecados. Sabemos que la soberbia es un pecado que te ciega, porque a Ezequías lo cegó de pensar ni siquiera en tener como opción a Dios. Simplemente él hizo las cosas por su propia voluntad. Vemos que la soberbia no permitió que Ezequías actúe con diligencia, y sobre todo vemos que la soberbia lo alejó de Dios. Y sobre la soberbia, la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 13:10, dice: la soberbia es la madre de las contiendas, pero en los ingeniosos se halla la sabiduría. Eso es lo que decía, que la soberbia es el inicio de lo que parte el resto de pecados, el resto de problemas que una persona puede tener. Y veamos bien que realmente Ezequías está ganando un problema con lo que estaba haciendo, ¿no? En Salmos 31:23, la segunda parte dice: pero a los que actúan guiados por la soberbia les da el castigo que merecen. Esa es otra característica de la soberbia también, que sabemos que Dios es un Dios justo, entonces Él no va a dejar pasar nada por alto. Si Él es tan bueno como para bendecirnos cuando hacemos las cosas bien, por el contrario, cuando actuamos mal, es justo, y Él también tiene que imponer su castigo, ¿no? Ahora, pongámoslo un poco en nuestro lugar. De repente nosotros no somos reyes, nosotros decimos, creo que nadie es rey acá, decimos: yo no tengo nada de qué tener, enaltecerme. Yo abro las puertas de mi casa y es como si no las abriera de repente. No tengo el éxito que había acarreado o que había tenido Ezequías. No he hecho de repente mucho por hacer lo que hizo Ezequías, pero igual la soberbia es algo que nos puede atacar a nosotros mismos. Es más, la soberbia es lo que nos ataca a nosotros mismos, es lo que nos separa de Dios. Ese orgullo es lo que nos separa de Dios. El querer hacer las cosas de nuestra forma es una forma de cerrarle el paso a Dios y abrir las puertas de nuestra casa a otras cosas, ¿no? La soberbia es el envanecimiento que una persona tiene al contemplarse a uno mismo, y a veces hasta creerse mejor que otras personas. Porque el hecho de cerrar tu mente y pensar que tú eres capaz de hacer las cosas hace que no veas al otro
que simplemente tu cabeza esté metida en que tú vas a hacer las cosas de una u otra forma. Y eso es lo que pasaba con Ezequías. Él no estaba midiendo lo que podía pasar con todo un pueblo, con todo lo que él había construido por ayuda de Dios. Entonces entendamos que la soberbia tampoco es que esté tan ligada solo a lo material. Puede partir de lo material, como fue en el caso de Ezequías, que él se enamoró de las cosas que él tenía, de las posesiones, del éxito. Pero en realidad la soberbia parte del espíritu. La soberbia parte del corazón. Cuando nuestro corazón no está conforme a los caminos de Dios, cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos y no le damos el lugar a Dios que Él merece, es ahí en donde la soberbia, Satanás mismo empieza a entrar en nuestros corazones y simplemente nuestro foco de atención está en otro lado, ¿no? Y eso es lo que le había pasado a Ezequías a estas alturas. Recordemos que Dios le había dicho que ordene su casa en el capítulo anterior, porque por esa enfermedad él iba a morir y él solo se preocupó en lo que él tenía y le pidió a Dios más tiempo de vida, nunca ordenó su casa. Realmente en ese momento el corazón de Ezequías se torció completamente, ¿no? Y como leímos hace un rato en Salmo 31-23, Dios dice que aquellos que actúan con soberbia pues recibirán un castigo. ¿Y cuál fue el castigo que recibió Ezequías? Se lo vino a decir Isaías. Del versículo 3 al 7, vamos a leer ahorita, dice: Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué quiere de ti esa gente? ¿De dónde ha venido? Y Ezequías le respondió: Han venido a verme desde un lugar muy lejano, han venido de Babilonia. Isaías dijo entonces: ¿Y qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó: Han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Isaías le dijo entonces a Ezequías: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Este es el momento en el que Isaías entra en escena, entra, por así decirlo, al palacio del rey Ezequías y probablemente, bueno, ya sabemos porque él tenía una profecía que darle, ya sabía lo que había pasado o ya sabía el mensaje que Dios tenía para Ezequías. Pero aún así no va y le dice: oye, este es el mensaje que tiene Dios para ti. Primero le pregunta: oye, ¿qué has hecho? ¿Por qué has dejado entrar a esa gente al palacio? ¿Qué es lo que has hecho? Ezequías le presenta sus explicaciones, le dice: bueno, sí, eran enviados, me dieron unas ofrendas, yo feliz, les abrí las puertas de la casa, no sabía que se iban a meter hasta tan adentro, pero Isaías aún así tiene algo que decirle, pero lo interesante es que Isaías en ningún momento va y de alguna forma él le recrimina por el lado de Isaías, porque era fácil darse cuenta que Ezequías se había torcido. Isaías no va y le dice: oye, ¿qué te pasa? O sea, él va y lo confronta con la palabra de Dios, que en ese momento era la profecía que Dios le había dado. Y eso es lo interesante, porque a veces nosotros también podemos ser testigos de nuestros amigos Ezequías que de repente se tuercen un poco, que su corazón se envanece, se convierten en egoístas de alguna forma, y nosotros a veces vamos y les recriminamos como si fuéramos perfectos, ¿no? Y acá vemos que lo mejor que podemos hacer es de alguna forma apoyarlos con la palabra de Dios, y eso es lo que hizo Isaías. Fue y le dijo, le advirtió lo que Dios tenía para Ezequías y su pueblo, si es que él, o bueno, por lo que él ya había hecho. Le dijo que vienen días en tu casa, vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy serán llevados a Babilonia y no quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho: a los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Bueno, básicamente lo que esta profecía está diciendo está contando lo que iba a pasar más adelante, y es que el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia
iban a ser tomados básicamente como esclavos ahí en Babilonia, y ahí iban a sufrir todas las consecuencias que tenían que pasar a causa de que Ezequías echó a perder todo lo que él había construido luego de que este pueblo de Judá había estado descarrilado. Esta profecía se cumplió, dije que estábamos aquí en el año 702, un poquito más de un siglo después de este momento. Y esta profecía se cumple en el primer capítulo de Daniel. Es un capítulo muy conocido. Voy a leer Daniel 1, del 1 al 3, y luego el versículo 6. En Daniel 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor, y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de los eunucos, que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Más adelante en el versículo 6 dice: entre estos jóvenes se hallaba Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Una de las cosas que vemos aquí es que, como ya sabemos, aquellas cosas que hacemos mal tienen consecuencia, y a veces las consecuencias no están a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, están a veces después de que nosotros ya no estamos aquí, ¿no? Como fue en el caso de Ezequías. Después de un siglo, esta profecía se ve hecha realidad, ¿no? Ezequías ya no estaba vivo, evidentemente. Habían pasado varias generaciones que tenían que sufrir todo esto a causa de un pecado que Ezequías había cometido hacía un siglo atrás. Además vemos que se cumple todo realmente a cabalidad. Es impresionante como incluso vemos como de la familia real de aquella época es que salen los primeros, por así decirlo, esclavos de donde está Daniel. No puedo aseverar que realmente Daniel era parte de la línea descendiente de Ezequías, pero sí vemos que tal cual le dice Isaías a Ezequías, le dice, todos tus hijos, todas aquellas personas que están aquí van a ser llevadas a Babilonia, y tal cual en ese momento Nabucodonosor le dice a Aspenaz: tráeme a toda esa gente que está en la realeza de Judá y tráelas aquí, porque aquí los vamos a tener como esclavos, como eunucos. Finalmente, en la historia de Ezequías, que es casi lo último que nos cuenta la Biblia sobre Ezequías, a pesar de que le quedaban aún algunos años de vida en ese bonus track que vimos, en Isaías 39, nuevamente, el último versículo dice: Ezequías le respondió a Isaías: es buena la palabra del Señor que me has comunicado, que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Qué descarado es Ezequías, porque después de que le dicen: mira, por lo que has hecho, toda tu familia, toda tu próxima familia, por así decirlo, tus descendientes van a ser llevados cautivos a Babilonia. Babilonia va a destrozar a lo que es ahora tu reino, y todo porque tú cometiste el error de envanecerte. Y Ezequías dice: si hay algo bueno aquí es que, uno, voy a tener hijos, porque hasta ese momento no lo tenía, que esos van a heredar mi reino, y segundo, que al menos yo no voy a estar vivo para ver esa cautividad, ¿no? O sea, llega al colmo de la soberbia Ezequías. Y es eso, pues ahí vemos más características de la soberbia. La soberbia ya prácticamente te hace insensible de las cosas. Ves simplemente el provecho que tú le puedes sacar a las cosas materiales, y ya no piensas en aquellas cosas que van a afectar al resto, ¿no? Y toda esta soberbia de Ezequías partió por una desobediencia, y la desobediencia no fue simplemente
dejar entrar a esos visitantes a su reino, sino la desobediencia la vimos en el capítulo pasado, cuando Dios le dijo ordena tu casa y él no lo ordenó. De una cosa tan, por así decirlo, minúscula, es como una bola de nieve, poco a poco va creciendo y va trayendo aún más problemas y hasta que llega a un castigo como este, ¿no? A veces nosotros también dejamos pasar pequeñas cosas, a veces no le consultamos a Dios, a veces Dios ya nos dio alguna indicación y nosotros la dejamos pasar porque pensamos, pues, bueno, ahorita estoy en otras cosas, ¿no? Como estaba Ezequías, ahorita estoy metido en este reino, no hay momento para ordenar mi casa y dejamos pasar eso y más adelante vemos que esa cosa tan minúscula, por no consultarle a Dios, por no hacerle caso a Dios, va creciendo y va trayendo más cosas consigo, ¿no? Quiero leer cómo Segunda de Crónicas narra el final de la vida de Ezequías y quiero que veamos también qué pasó con la descendencia próxima de Ezequías, que no está narrada en Isaías, no compete a Isaías en cuanto a lo que está en ese libro, pero sí me parece interesante para ver el final de la vida de Ezequías y también qué pasó con Judá a partir de ese momento, ¿no? En Segunda de Crónicas 32-33 dice: finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en un lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Acá vemos dos cosas. Primero, que Ezequías muere, que es enterrado, pero que el pueblo de Judá de alguna forma reconoce todo lo que él hizo. Y esto me da que pensar un poco porque el pueblo de Judá tenía la imagen de un rey que los había encarrilado nuevamente a las cosas de Dios, que había hecho las cosas bien, pero el pueblo de Judá no se había enterado de aquellas cosas que Ezequías tenía en el interior de su corazón. Porque obviamente Ezequías vivía en un palacio, ellos no podían saber la conversación que tenía Ezequías con Isaías, lo que pasaba en su mente, en su corazón, ellos no tenían acceso a eso, entonces ellos recuerdan, por así decirlo, las obras, nada más que las obras y no, la parte externa y no la parte interna. Y eso nos pasa muchas veces también a nosotros. Y no necesariamente por la distancia real que tenemos en cuanto a que nosotros vivimos en un palacio y la gente no tiene contacto con nosotros, sino en el hecho de que nosotros podemos venir a la iglesia, podemos sentarnos aquí todos los sábados, todos los domingos, a alabar a Dios, pero más allá de eso, de repente no tenemos acceso con las personas, no tenemos mucho contacto con nuestros hermanos. Entonces es muy fácil venir acá, ponerte la mascarita y dar a entender que estás viviendo una vida conforme a Dios, porque haces cosas buenas, porque haces obras que aparentan ser buenas para los ojos de Dios, ¿no? Pero en el fondo, el único que puede saber que está bien en el interior, en el corazón, eres tú mismo. El único que sabía en ese momento, bueno, a excepción de quienes estaban al lado de Ezequías, era Ezequías mismo. Él podía darse cuenta que realmente estaba enfocado en las cosas materiales y no en las cosas de Dios. Entonces, pensemos en eso, porque también a veces pasa que nosotros venimos acá y no nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo un engaño, que mostramos ser personas buenas, pero en el fondo estamos haciendo las cosas mal. Y eso sabemos se soluciona con arrepentimiento, pero también es nuestra responsabilidad vivir una vida conforme a Dios en la semana, no solamente el fin de semana, ¿no? Y la segunda cosa que veía de acá es que en su lugar reinó Manasés. Y quiero hablar un poquito, para terminar, acerca de este legado que dejó Ezequías, que fue Manasés, su hijo. Manasés, si quieren leer en algún momento acerca de su reinado, está en 2 de Crónicas 33, pero Manasés
llegó al poder, llegó al palacio a sentarse en ese trono a los 12 años. Y a partir de ahí, él reinó en Judá, y lo primero que hizo fue hacer lo malo ante los ojos de Dios. Lo primero que hizo fue hacer las cosas malas. Levantó aquellos altares que su padre Ezequías había sacado. Es decir, Ahaz levantó un altar pagano, Ezequías lo derrumbó y Manasés lo volvió a levantar, ¿no? No solo eso, sino que también él puso esos altares paganos que adoraban la luna, el cielo, los puso en el templo que se utilizaba para adorar a Dios. Y peor aún, él descarrió nuevamente el pueblo de Judá. Vemos que el pueblo de Judá es un pueblo que sigue o tenía mucha admiración por su rey, realmente eran muy influenciados por su rey, y Manasés hizo que el pueblo de Judá nuevamente caiga en pecado, caiga en idolatría. Pero lo bueno es que Manasés, en el momento más crítico de su vida, cuando lo llevan encarcelado, Manasés ora a Dios y lo acepta como su Señor, ¿no? Manasés tuvo eso que su padre no obtuvo, que fue volver a Dios, pensar en Él, en ese momento en el que él había estado, ya había vivido una vida mal ante los ojos de Dios y se dio cuenta que su corazón estaba torcido y que quería también no cometer lo que su padre había cometido, ¿no? Pero veamos que Manasés, si él era de esa forma, es porque en algún momento Ezequías no hizo caso a las cosas de Dios. Ezequías en algún momento no ordenó su casa, no se preocupó por quienes estaban en su casa, sino que se enfocó, como podría ser en la actualidad, en su trabajo, en sus deberes, y se olvidó de quien estaba ahí, que era un niño todavía, Manasés. Y cuando Manasés tiene que asumir esta responsabilidad tan grande de ser rey, pues no tenía prácticamente una crianza directa de Ezequías. No sabemos quién lo habrá criado, pero finalmente hizo todo lo que hizo, y más allá de que él se pudo arrepentir, el pueblo de Judá estaba nuevamente en pecado, ¿no? Entonces, con la vida de Ezequías, ¿qué podemos pensar? ¿Que Dios es acaso malo? ¿Que le tocó vivir a Ezequías algo, por así decirlo, injusto? Porque Ezequías había dejado una buena imagen. Empezamos estos 4 capítulos pensando que Ezequías era por fin un rey que iba a cambiar el estándar, que iba a ser un rey que iba a seguir a Dios. Pero sabemos que Dios no es un Dios malo, que simplemente es un Dios, no, más que simplemente, que Dios es justo y que Dios estuvo ahí en todo momento. El que no miró a Dios fue Ezequías. Y no pensemos nunca, sobre todo cuando la gente del mundo viene a decirnos, no, que Dios es malo, que Dios mira lo que me ha hecho, yo no me merezco estas cosas. Recordemos siempre que Dios está presente en todos aquellos momentos, sean buenos o sean malos, que Dios no va a dejar por alto pasar nada de esas cosas que son malas, ningún pecado lo va a dejar pasar por alto, y todas aquellas cosas buenas, Dios también las bendice. Entonces, recordemos lo importante que es siempre arrepentirnos de aquellas cosas por más insignificantes que parezcan, porque más adelante repercuten en algo mucho más grande, y eso es peor. No sabemos qué nos puede pasar a nosotros, y si pensamos que a nosotros no nos pasa nada, no sabemos qué podrá pasarnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras descendencias o a las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Así que yo creo que la enseñanza de hoy es que si nosotros, viendo ya un poco más desde un punto de vista más amplio, si nosotros no hemos ordenado nuestra casa aún, pues es momento que lo hagamos, porque después puede ser muy tarde, ¿no? Y que Dios, como sabemos, tiene una voluntad para cada uno de nosotros, y en realidad, más allá de que nosotros seamos personas un poco inútiles,
es nuestra responsabilidad tomar esa decisión de seguir a Dios y dejar que su voluntad sea nuestra en nuestras vidas, que Él realmente haga lo que Él quiere con nosotros, que nosotros vivamos una vida conforme a Dios y que no dejemos que pasen aquellas cosas como las que pasan con Ezequías, ¿no? Porque es un poco triste ver también que un rey que ha vivido una vida conforme a Dios caiga en una soberbia tan alta, en ese egoísmo de pensar que, bueno, al menos a mí no me va a pasar nada, y que finalmente todo el pueblo de Judá termine descarriado, cautivo en Babilonia. Entonces, creo que esa es básicamente la enseñanza de ahora, ¿no? Vamos a orar para después responder las preguntas en grupo. Señor, gracias te doy por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de poder estudiar este pequeño tramo que hemos visto del rey Ezequías. Gracias, Dios, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros, tú tienes una voluntad en nuestras vidas, por más allá de la edad que tengamos, Señor, tú tienes algo para nosotros y queremos pedirte, Señor, que tú puedas hacer tu voluntad en nosotros, que la cumpla, Señor, a cabalidad y que nosotros no seamos un impedimento para que se dé ese cumplimiento, Dios. Permite, Señor, que la soberbia, que es el principal pecado, Señor, que nos ha separado de ti, que esa soberbia, Señor, no abunde en nuestros corazones, Dios. Sabemos que vamos a tener que encontrarnos con el pecado nuevamente, porque así somos, es nuestra naturaleza, pero te pedimos, Señor, para que estemos realmente fortalecidos en ti, Dios, que recordemos desde lo más pequeño, Señor, que tú nos mandas a hacer, para que después la cosa no se haga peor, Dios. Gracias una vez más por lo que tú nos has enseñado en este capítulo. Ayúdanos, Señor, a hacer ajustes si es que es necesario, Dios. Y te pedimos para que tú puedas guiar lo que viene, Señor, en el resto de la reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.